¿Cómo le va? Muy buenas noches. Una vez más le doy la bienvenida a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy vamos a acercarnos al fascinante, al impredecible mundo de la ciencia. Mire, el origen de la conversación que vamos a tener hoy se remonta al 16 de diciembre de 2014. Ahí, en el periódico La Crónica, encontré una entrevista con uno de nuestros más distinguidos y brillantes científicos, el doctor Julio Sotelo. En la cabeza del artículo había una relación entre la ética y la ciencia, pero en la entrevista hablaba de otras cosas muy importantes como la filosofía y la ciencia, los medios de comunicación y la ciencia, la industria farmacéutica y la ciencia, y preguntaba, entre otras cosas, bueno, ¿a dónde va la ciencia? ¿Qué va a pasar con nuestra vida conforme vayamos teniendo adelantos y progresos en este fascinante terreno? Desde luego me pregunté muchas cosas que yo sola no puedo responder porque lamentablemente entre mis muchas limitaciones está la de no saber de esta materia, cosa que lamento. Pero hay algo que me alegra, la ignorancia tiene una ventaja, si uno quiere saber, de veras puede resultar maravilloso. Y es maravilloso pensar que hoy le puedo hacer una serie de preguntas a quien me acerca la admiración, el cariño y el agradecimiento por razones muy personales. Me refiero al doctor Julio Sotelo. Encantada, doctor. Muchas gracias, doña Cristina. Me da mucho gusto que esté aquí, le agradezco mucho que haya sorteado todos los conflictos de la ciudad en viernes y que usted nos ayude a entender, entre otras cosas, doctor, ¿a dónde va la ciencia? Se lo pregunto porque da la impresión de que los científicos están queriendo alcanzar, pero al revés, a los escritores. Mucho de lo que estamos viendo en la ciencia está en Verne, está en Stevenson, bueno, ahí está el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, etcétera. ¿Cómo ve esta relación? Mire, vivimos una época que representa para la humanidad un verdadero parteaguas. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tantos cambios tan dramáticos en la sociología, en el establecimiento y el transcurso de la vida humana. Una buena parte de esto ha sido el progreso de la ciencia en todas sus vertientes. Y desde luego, predecir el futuro siempre ha sido difícil, ahora es más difícil que nunca. Es absolutamente complejo, pero hay una circunstancia que nos permite prever que nosotros vamos a vivir épocas que jamás la humanidad ha vivido. Una pregunta. ¿Usted cree que el siglo XX, con todos los avances científicos que tuvo, no fueron también una época que la humanidad jamás había vivido? ¿Quién pensó en la penicilina? ¿Quién pensó en los anticonceptivos o en la energía nuclear? Tiene toda la razón. Mire, la medicina es uno de los oficios más antiguos que existen. Sin embargo, a pesar de ser un oficio tan antiguo y tan presente, tan prevalente en toda la historia de las civilizaciones, tiene apenas un ratito de ser eficiente. Un ratito que no se remonta a más del siglo XX. Acuérdese usted lo mencionó, la penicilina, los analgésicos, los antibióticos, las vacunas, la cirugía, los métodos diagnósticos. La anestesia, acaban de llegar, la anestesia exactamente. Todas esas herramientas con las que la medicina ha hecho su oficio acaban de llegar. Todas llegaron en el siglo XX. Bueno, la anestesia llegó en el XIX, pero de todas formas se implementó y se hizo tremendamente útil y segura hasta el siglo XX. Pero acuérdese usted que la expectativa del ser humano al principio del siglo XX era habitualmente morirse de joven. Punto. Bueno, es que había un concepto distinto de morirse de joven. Sí. En ese tiempo, una mujer de 30 años era una anciana. Sí, así es. Un hombre de 40 era un superviviente. Absolutamente. Ahora parece que la vida empieza a los 70, cosa que nos da mucho gusto a todos. Así es, efectivamente. Con todos los pros y los contras. Doctor, no quiero
dejar pasar algo muy interesante que dijo. Nunca como ahora el futuro ha sido impredecible. Es impredecible precisamente por la velocidad a que está avanzando la ciencia. En buena parte No sabemos sí. hasta dónde va a llegar. Tiene usted toda la razón. No lo sabemos y hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Ese es un pago que hemos tenido que hacer. Qué lástima. Porque ya no nos sorprende absolutamente nada. Todavía la ciencia médica, en este caso, tiene grandes limitaciones, pero estamos seguros por el ritmo y la cantidad de conocimientos que se van acumulando, que los vamos a terminar resolviendo y que vamos a entrar en una etapa que no podemos calcular en este momento, sobre todo en longevidad, por ejemplo. Maravilloso, una vida de más de 100 años, formidable, si el individuo está en sus capacidades, si es productivo y si la sociedad no lo rechaza. Me parece increíble que a estas alturas, doctor, sea un motivo de exclusión el hecho de que una persona tenga una edad u otra. Nadie elige el día que van a nacer. Qué bueno que usted lo menciona, porque desde luego su visión es exactamente en el centro de los problemas deontológicos de la medicina moderna. Déjeme comentarle brevemente que los conceptos que hemos tenido de ancianidad, de tercera edad, de envejecimiento, simplemente se van a revolucionar en su totalidad. Ahora nosotros ponemos un límite de edad para señalar cuál es el envejecimiento. Eso se va a acabar porque el ser humano envejece para muchas funciones desde los 8 años de edad. Pero también hay que entender una cosa, doctor. Envejecer, es decir, asumir el tiempo es parte de la vida. Sí, claro. No puede ser la humanidad eternamente joven. Claro. No tendría ningún valor ser joven entonces. No, desde luego, pero ahora el asunto es que todo mundo va a transitar por esa etapa, el envejecimiento. Por eso es que se va a inaugurar en la humanidad dentro de poco tiempo, dentro de pocos decenios, un mundo que jamás había existido, un mundo constituido fundamentalmente por sujetos añosos, gracias al progreso de la ciencia y al dominio de la enfermedad, sobre todo la enfermedad intercurrente, porque la muerte de todas maneras seguirá siendo una presencia, ¿no?, hasta donde podemos ver, inevitable. Estos avances de la ciencia, la posibilidad de vivir más tiempo, el concepto de salud, de vejez, de juventud, ¿no cambia también profundamente el sentido de la muerte? Totalmente. Tiene usted toda la razón. Fíjese, por ejemplo, que ahorita los grandes pensadores señalan una y otra vez, hasta en la novelesca, en la poesía, en todo, que nosotros, la presencia de la muerte, que ha estado siempre como práctica de toda la conciencia de la humanidad, ahora la hemos con cierta soberbia hecho a un lado, como un susto, como algo que... La sucia palabrita, doctor. Así es, sí. Sin embargo, eso desde luego va a cambiar también, porque es cuestión de que nos acostumbremos a este enorme cambio que está ocurriendo en la humanidad y tengamos que reconcebir otra vez qué es la vida, qué es la muerte y cuál es el significado de todo esto. Estamos en una etapa muy compleja ahorita. Hablando de otra vez, yo otra vez quiero recordarles a nuestros amigos que este programa es suyo, que esta conversación está completamente abierta a sus opiniones, a sus puntos de vista. Yo me imagino la cantidad de personas que querrán preguntarle al doctor lo que desde el principio he querido plantear: ¿a dónde vamos? Y no sé si el avance científico tiene que ver con la felicidad, y no sé si en el avance científico se nota más que en ninguna otra parte la desigualdad. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Por lo pronto, doctor, si decíamos la ciencia, ahora ha cambiado muchas cosas, el concepto de la medicina. Antes parecería que nada más era curar. ¿Estás enfermo? Te voy a curar y punto. Pero ahora son muchas más cosas. Cierto, claro. Ahora le voy a decir hasta qué terreno riesgoso y muy, muy impredecible nosotros ahora podemos anticipar. Antes el médico curaba al enfermo, como usted bien dice, o lo trataba de curar o lo acompañaba por lo menos. Pero ahora, gracias a los avances en la ciencia, podemos inclusive predecir enfermedades que no tenemos.
Y eso, inclusive en el niño que van a nacer, que absolutamente, eso es sí. increíble, ¿no? Podemos predecir qué le va a suceder cuando tenga 80 años de edad, de qué se va a morir, qué enfermedades le pueden afectar. Doctor, ese conocimiento no marca demasiado a una persona. Claro, es un conocimiento muy peligroso, tremendamente. Es como leer la mano, perdón la comparación, y decir, te vas a morir dentro de 15 años, ¿no? Sí. Fíjese que la astronomía, la cartomancia, el proceso de adivinación está presente en todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las otras, siempre como una fascinación y como un deseo incumplido habitualmente de conocer el futuro. Bueno, la ciencia nos va a permitir que esa fascinación por la anticipación la podemos concretar y nos metamos en un mundo muy riesgoso. Queremos conocer el futuro, queremos saber qué hay mañana. Esa ansia de saber lo que hay mañana no nos quita el placer de lo que hay hoy, el aquí y el ahora. Uy, difícilmente podré yo abordar esa pregunta, pero tiene usted toda la razón. Por lo menos sí es un motivo de angustia existencial. En el año 2045 se va a conocer una vacuna. Qué interesante, qué maravilla para los habitantes del 2045. Pero los que no, tenemos que disfrutar ahora también de la salud y de medios para alcanzarla, ¿no? Si es que se puede alcanzar la salud. Exactamente. Mire, el organismo es tan complejo que es muy difícil hablar de una salud absolutamente integral. ¿Existe la salud, doctor? ¿Realmente? Existe el equilibrio, le podría decir, que permite que un organismo funcione adecuadamente en forma integral. Pero la salud impecable y perfecta prácticamente no existe. Nosotros tenemos tal cantidad de subsistemas biológicos integrados que hasta aritméticamente es imposible señalar que todos tengan que funcionar impecablemente. Y entonces todos los organismos, parte de su diferencial es precisamente estas disfunciones de unos organismos y otros. En el puro proceso mental lo vemos. No existe la salud mental como una definición impecable y esa es la ansiedad de todos los neurocientíficos. Cada ser humano somos diferente. Cada uno. Aquí hay algo que nunca cambia, doctor, el corte. Sí. Nos vamos al corte. Ahora sí, déjeme decirle que lamento que usted se haya perdido la conversación que sostuve con el doctor de 2 minutitos en el corte. Me estaba diciendo cosas tan increíbles respecto de los avances de la ciencia que aquella famosa película, El viaje fantástico, ¿se acuerda aquella que navegaba por el torrente sanguíneo de una persona? Pues me dice el doctor que es una cosa completamente anticuada. Imagínese todo lo que hoy vamos a poder aprender gracias a quien que está con nosotros. Le digo, uno de nuestros más notables científicos. Estaba yo viendo su currículum y yo creo que es miembro de todas las sociedades científicas prestigiadas del mundo. Aquí por lo menos de 3, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Medicina, de la Academia de los Derechos Humanos. Ha sido 2 veces director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ¿verdad? Me lo aprendí muy bien, doctor. Bueno, vamos a ver qué le dicen. Roberto San Agustín dice, felicito a la señora Pacheco por su programa y me gustaría que mande un saludo a la familia San Agustín. Ojalá que en la familia San Agustín Castro haya un niño o un joven que esté a punto de decidir cuál es su o cuál le gustaría que fuera su profesión. A lo mejor decide ser cirujano como el doctor, médico cirujano y luego neurólogo y luego de veras un investigador absolutamente fuera de serie. Doctor, estamos tocando límites muy especiales que nunca habíamos imaginado o que existían nada más en la literatura. A mí me gustaría partir de un hecho muy importante, 1996, la clonación Dolly. Eso fue un parteaguas tremendo en la ciencia. Claro, sí.
Desde luego que lo fue. Ahora también, en esos pocos años que han transcurrido, las transformaciones son dramáticas. Se ha logrado replicar ese procedimiento. En humanos está prohibido por la ética hacer ese tipo de investigación, pero es enteramente factible. Eso significa la replicación de un ser con todo su bagaje biológico impecable. Es importantísimo. Vayamos a Dolly. Un animal se alimenta de su madre. ¿Cómo se alimentó Dolly? Porque ahí se siente el afecto, los animales lo sienten, ¿no? Sí, claro. Bueno, no, mire, ni siquiera eso es difícil de arreglar científicamente. Puede haber una madre, entre comillas, sustituta. Subrogada, sí, cómo no. Mire, inclusive le voy a decir que es muy sencillo poner a un tigre de Bengala a que lo amamante una perra, por ejemplo. No es mayor, y hacen lazos afectuosos que son verdaderamente sorprendentes. Pero en esto de Dolly, lo que es una verdadera maravilla es que regularmente la vida, sobre todo de los animales complejos, en toda la escala filogenética, se compone de dos gametos que se unen, el masculino y el femenino, y luego se combinan. El asunto de la clonación es que a un óvulo enucleado, o sea, al que se le sacan los genes que tenía, se hace una combinación de los propios genes de otro animal, se insertan en ese óvulo como si hubiera sido fecundado. Pero la cuestión es que se está replicando íntegramente, en lugar de la combinación de dos conjuntos cromosómicos, nada más el de uno, a partir de una célula que tiene su complejo de 46 cromosomas. Cuando supimos de Dolly, hubo muchos comentarios en la calle, como frecuentemente trabajo justamente en la calle, oí muchas cosas. Por ejemplo, en el mundo va a haber miles de animales como Dolly. Así va a haber un ganado fantástico, perfecto, sano. ¿Eso sería posible, hacer millones de Dollys? Sí, sí es posible, pero muy costoso y muy complicado. Para esto le voy a decir que la ciencia también ha puesto una solución más sencilla, y es la fecundación asistida. Mire, a un animal campeón de exposiciones de ganado se le estimula la ovulación con inyecciones hormonales. Se colectan los óvulos. Entonces, en lugar de que ovule una vez cada determinado periodo, se le estimula y suelta 40 óvulos. Esos 40 óvulos se toman del semen de la aportación de un otro campeón, que no está ni siquiera aquí, está en Suiza o está en Inglaterra, cuyo semen trae varios millones de células. Cada una de ellas es capaz de fecundar el óvulo, de tal manera que nosotros podemos reproducir ese animal en el laboratorio y crear embriones que luego se le meten a una vaca simple y sin mayor pedigrí. Esto es artificial. Es artificial, pero es... ¿Pero es natural? ¿Es naturaleza? No, no es naturaleza, es manipulación científica conociendo los ritmos y los secretos de la naturaleza. Ahorita estaba yo recordando que en 97 el presidente Clinton hizo un movimiento, creo, para frenar este tipo de investigaciones. Es así, pero no recuerdo por qué, doctor. Sí, mire, precisamente a partir del éxito de Dolly, que le decía yo, esta clonación permite tener un individuo que se perpetúa todo él, sin la unión de dos combinaciones genéticas. Entonces, a partir del dominio de toda esa metodología, se hizo factible la clonación de seres humanos. Y eso es lo que hizo el presidente y lo que hicieron muchas autoridades internacionales, y es vigente, el prohibir la clonación humana. Es técnicamente factible, pero no se puede hacer. Pero doctor, espéreme, vamos a suponer que vamos a ser una persona exactamente igual que usted. Sí, pero lo que hay adentro, ¿cómo lo hacemos? Su mente, su espíritu. Claro. Mire, le voy a decir que la naturaleza... Eso es lo que hace a la persona, ¿no? Claro. Mire, la naturaleza ya ha hecho clonaciones. Acuérdese que los gemelos idénticos son clones. Sí. Uno del otro son clones genéticas. Cuando nacen, cuando crecen, cuando se enamoran, cuando se dedican a un oficio, cuando generan un ambiente particular,
parten a dos seres humanos diferentes, pero están clonados. No, como usted bien dice, sí, si se hiciera factible la clonación, todavía hay que hacerle todos los componentes emocionales y ambientales a un ser humano. Es imposible de reproducir. Es posible. Claro que no. Ahora, quien tenga la capacidad de producir, lo digo entre comillas y subrayado, a seres humanos, va a tener todo el poder del mundo. Imagínense tener ejércitos, huestes, bueno, no sé, estoy exagerando. De atletas, sí, etcétera, etcétera, sí, o científicos. Fíjese que eso tampoco es factible, porque el ser humano y el talento que da el cerebro y sus enormes combinaciones, tiene, digamos, tres mundos. Uno de ellos es la genética. Otro de ellos es el medio ambiente, que lo construye a uno a través de todas las vivencias cotidianas. Y otro tercero es la incertidumbre de lo que se llaman los sistemas no lineales. ¿Qué es eso? Déjenme hacerle una analogía muy simple. El cerebro humano, que es el más sofisticado en la naturaleza, tiene 10,000 millones de neuronas. Cada neurona se conecta un promedio de 70 veces. Algunas son varios cientos de miles de veces y otras una o dos, pero es un promedio de 70. Si usted lo lleva a la aritmética, no le alcanza este salón para cubrir la cifra de posibilidades de combinaciones entre esa red. Por eso es que somos como somos. Por eso es que a pesar de que somos 7,000 millones de seres humanos en el mundo, somos 7,000 millones de individuos totalmente diferentes. Si nos sacan el cerebro a uno o a otro es razonablemente igual, su constitución, su morfología, su histología, o sea, su análisis microscópico. Y sin embargo, pues uno es el cerebro de un personaje siniestro y de esos que degradan a la humanidad, y otro es Goethe o Beethoven. Usted decía de la cantidad de seres humanos que puede haber en el mundo. Pensaba, imagínese usted que hubiera millones de músicos como Mozart, ¿no? Veríamos las obras de una manera también distinta. Sí. Porque serían lo común. Claro. No prevalecería el arte en eso, porque el arte está dado por los pocos cerebros que cultivan un talento a extremos que con mucho rebasan la cotidianeidad y lo común. Entonces nosotros, Mozart es Mozart y lo disfrutamos y lo gozamos porque hay un Mozart. Y porque era un hombre común y corriente. Sí, con deudas, mal humor, amantes y demás, sí, pero hace lo que hace. Y con una serie de ocurrencias que... Y Beethoven es uno de los hombres con más mal genio de los grandes personajes. Y con más genio también. Y con más genio. Y le dio los mejores regalos que la humanidad ha recibido. Doctor, en su historia. Yo le advertí que no sabía de estas cosas y usted me ha hecho pensar en muchas. ¿No es una obligación de los seres humanos heredar? ¿Cómo le dijera yo? Mi abuela, su abuela, vamos a suponer, tenía los ojos cafés, ellos tienen los ojos cafés como su abuela, y a lo mejor sus hijos le dicen, ay papá, cuando veo la foto, me haces pensar en mi abuela. Sí. Esa relación no es fundamental. Desde luego. ¿No es básica? Sí. Absolutamente. Mire, la combinación, la maravilla de la naturaleza, y por eso hay que tener mucho cuidado en que la ciencia trate de imitar a la naturaleza en sus fines. En sus medios y en sus caminos y en sus composturas, sí, pero no en sus fines. Por eso la clonación y todo eso es un asunto muy complicado. Pero le voy a decir, por ejemplo, que la maravilla de la herencia es que usted tiene una composición de dos mundos genéticos que a su vez estaban compuestos por otros dos. Lo que sucede es que el cerebro de usted y el personaje de Cristina Pacheco tiene la aportación numérica de varios millones de seres humanos que metieron sus componentes para que usted salga como salió. Es el efecto mariposa, doctor. Sí. El efecto ala de mariposa. Puede haber una mariposa agitándose a miles de kilómetros de aquí y estamos sintiendo los efectos de ese aleteo. Exactamente, sí. Y por eso le voy a decir que de esas combinaciones, inclusive los matemáticos que hacen predicciones aritméticas, mire, la lotería.
La lotería es jugar contra 60,000 posibilidades. Qué Pero alguien se la saca. Pero 59,999 no se la sacan. Entonces, para muchos talentos y para muchas de las grandes cosas que hace el ser humano, ocurre 1 en 60,000 por relación aritmética. Por ejemplo, bueno, y no 1 en 60,000, en este caso 1 en más. Por eso es que Mozart tenía que darse. A cambio de Mozart, muchos millones de seres humanos no han. Somos productos del azar. ¿Sí? Mire, nosotros le llamamos azar, pero es de combinaciones majestuosas Aquí de probabilidades. Tengo que combinar la conversación con el corte, ¿cómo ve? Una vez más le digo, no se hubiera perdido la charla que sostuve con el doctor en el corte, porque me hace ver muchas cosas, me hace entender muchas cosas, entre otras, el valor de alguien que dedica su vida a estudiar y a buscar los caminos para evitarle el dolor a las personas. Pero también nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Es posible que esas personas a las que les queremos evitar el dolor puedan beneficiarse de la medicina, pueden lograrlo? Pues yo creo que de ahí vamos a saltar a la industria farmacéutica, si me permite, doctor. Pero antes quiero que vea lo que le dice una persona. ¡Qué maravilla! Eva Morales dice, quiero felicitar al doctor Julio. Lo recordamos con mucho cariño. Mi mamá fue su paciente. Mi mamá se llamaba María Luisa Arrieta Medina. Esto me hace recordar lo que dijimos al principio. Ahora la medicina no solamente tiene que curar y quitar el dolor, tiene que adelantarse al futuro. Sí. Mire, qué bueno, y sobre todo la sensibilidad que usted tiene para entrevistar a toda la gama de gentes que trabajan en una sociedad. Este tema que usted ahorita me toque, que en el corte comercial usted misma relataba, déjeme retomarlo. La medicina es una profesión muy hermosa, pero tiene en este momento que hacer pagos enormes a su gigantesco éxito. Y ¿Qué pagos, doctor? Por decirle de una forma, entiendo. serán pagos, costos, digamos, que son muchos de ellos inaceptables. Mire, la medicina ha progresado a niveles que, bueno, son obvios y naturales. Y la tecnología médica igual. Esta ha entrado en una vertiente injusta de costos que han vuelto a hacer una fractura en la sociedad, entre pobres y ricos, entre hombres y mujeres, entre todo, porque a pesar de ser tremendamente exitosa, o quizá por eso, se ha convertido al mismo tiempo también en una industria que, como toda la modernidad y la sociedad, pues tiene sus... La industria farmacéutica, dice usted. Sí, la industria de implementos médicos y farmacéutica, toda la cuestión industrial. Mire, con la medicina en ese consorcio científico, la ciencia genera conocimientos y avances, y luego se aplican y se explotan, pero por otros personajes, los que tienen la capacidad de industrializar ese descubrimiento, ese hallazgo, ese fármaco. Y ahora hemos vivido, gracias a los éxitos de la medicina, una espiral de costos, que es, por ejemplo, en la Academia Nacional de Medicina, motivo de gran preocupación, porque muchos de estos grandes progresos y avances se están volviendo lejanos al acceso de las mayorías. En lugar de que fuera al revés. En lugar de que fuera al revés. Que es lo que se pretendía originalmente. Claro, así es. Entonces es un problemita al que tenemos que resolver. Usted planteaba en esa entrevista cosas muy interesantes. Por ejemplo, el resultado de la investigación científica. Decía usted, se puede publicar en una revista especializada. Eso va a servirles a otros científicos. Pero también se puede pedir la colaboración de la industria farmacéutica para esa investigación. Pero entonces, ¿quién se
¿Quién es el dueño de la investigación? ¿Quién la va a manejar finalmente? ¿Sí? ¿Los investigadores o la industria? Mire, le voy a decir, esta es una dualidad. De todos los que hacemos investigación es la cotidianeidad. Si usted investiga sobre un fenómeno, sobre una enfermedad tremenda, vamos a decir cáncer, esclerosis múltiple, esquizofrenia, cualquiera de los grandes problemas, y hace un hallazgo que va a ser significativo en esa batalla contra esa enfermedad, tiene dos opciones como científico. O la publica seguramente en la mejor revista del mundo, si es un gran hallazgo, o en un lugar que le produzca la enorme satisfacción de la creatividad y de la aportación al paisaje del mundo, o bien patenta ese conocimiento y se hace una transacción para que esa patente sea explotada de acuerdo a los métodos internacionales comerciales. Entonces, aquí el asunto pues es el dinero. Pues a la industria no le interesa que Juan Pérez se alivie, le interesa vender su producto en las mejores condiciones. Para ella, ¿no? Bueno, la industria pues es industria. Es la industria, sí. Pero su meta no es el bien de la humanidad, es que la industria siga funcionando. Exactamente. Y nosotros que somos los que estamos en medio, digamos los médicos, que estamos entre el enfermo, que debe recibir el beneficio del progreso de la ciencia y de cualquiera de los avances. Y la industria que siguiendo sus propios métodos, y no, digo, yo no los satanizo, yo tampoco. Es comercio. Sí. Nosotros tenemos que hacer una reconversión, y eso es quizá obligación, y uno de los grandes paradigmas de la ciencia médica actual, ser un equilibrio que no destruya el beneficio financiero que tiene el progreso, como de un celular, de una televisión, cualquiera de los progresos representan una cuestión financiera atractiva y favorable y no necesariamente negativa. Pero nosotros tenemos que hacer un equilibrio entre esa circunstancia comercial y la necesidad que tiene el enfermo de recibir a como dé lugar, independiente de su condición financiera, el mayor beneficio que se le pueda dar. ¿Sabe qué sería maravilloso, doctor? Que la salud no fuera privilegio de los privilegiados. ¿No sería maravilloso? Claro. Y es maravilloso todo lo que le dicen. ¿Quieres saber? Filiberto Sánchez, en una época los hombres morían en las guerras y las mujeres en el parto, y por enfermedades incurables. Por eso tenían tantos hijos las mujeres. ¿Para qué conservar la especie? Saludos al invitado y gracias a Cristina por estos programas. Sí, así se movió la humanidad. Había que tener muchos hijos porque pocos iban a vivir, muy pocos para continuar. Y para ayudar en el trabajo. Y también. para ayudar y para todo, sí. Juan Manuel Mendoza, quiero felicitar a la señora Pacheco, sus programas son muy interesantes. Una pregunta para el doctor invitado. ¿Qué tan cierto es que ya hay cura para muchas enfermedades, pero la industria farmacéutica no deja que salga la cura? No, mire, yo creo que eso, además hay una circunstancia, la comunidad médica internacional está muy conectada y muy al pendiente de todos los avances. No sé a qué se refiere cuando señala que la industria no lo permite, pero si se refiere a que muchos medicamentos son extraordinariamente caros e inaccesibles, pues sí. Tenemos otro problema, doctor. Podemos comprar medicamentos que ayudan de una manera terminante en una enfermedad, pero ya sabemos cuáles son los efectos secundarios de esas nuevas medicinas. ¿Sabemos cómo van a afectar en el futuro a los organismos? Pero déjenme decirle una cosa que es paradójica en el mundo actual. Las enfermedades que se curan contundentemente con medicamentos inocuos o relativamente inocuos, todos tienen sus riesgos, pero digo, no hay nada en este mundo que no tenga riesgo hasta cruzar la calle. Sí, por supuesto. Pero fíjese qué paradoja tiene la medicina. Las enfermedades que se curan contundentemente, dramáticamente y sin secuelas, todas son baratas, casi todas. Ahora nosotros estamos con muchas enfermedades, muchas de ellas incurables, que se mejoran con medicamentos, pero que se mejoran o que se aminora la severidad de la enfermedad.
y esos medicamentos son inaccesibles y tremendamente caros. Por eso es que tenemos que hacer más investigación científica para resolver todavía más contundentemente. Mire, las vacunas, por ejemplo, erradican enfermedades, no curan enfermos. Nomás la enfermedad se va antes de enfermar a nadie. La poliomielitis, por ejemplo, se erradicó. Bueno, todavía hay algunos casos, pero... Pero ha vuelto la tuberculosis, por ejemplo, doctor. Es cosa increíble, ¿no? Sí, pero de todas formas, acuérdese usted que la tuberculosis era la enfermedad que mataba más seres humanos a través de toda la historia. Y ahora no. Ahora es cierto lo que usted dice, está regresando en formas severas, con bacilos resistentes y demás, pero de todas maneras la tenemos más o menos contenida, numéricamente. Claro, eso no hay que decírselo a quien la está padeciendo, pero desde el punto de vista numérico, aún la tuberculosis ha sido un éxito de la medicina que desafortunadamente no se ha podido eliminar como la viruela, como la polio, como muchas enfermedades, pero que de todas maneras ha recibido el influjo favorable de los avances médicos. Bueno, aquí tenemos un influjo favorable que es el de sus amigos, doctor. La señora Doctora Riestra, nunca había oído ese nombre. Felicito a la señora Pacheco por su programa. Y mi padre era doctor en filosofía y estaría encantado en oír al doctor Julio Sotelo. También mi hermano es neurólogo. Me gustaría saber cuál es el concepto que tiene el doctor acerca de Dios. Este es un tema muy importante, doctor. Yo no sé si en este momento hemos entrado en conflicto la ciencia y la espiritualidad de los individuos. Sí. Mire, esa es una muy buena pregunta y esa es una pregunta muy pertinente en el mundo de la ciencia. No importa lo que yo pensara porque a final de cuentas no es más que una definición, pero hay asuntos en la ciencia que la ciencia no puede abordar porque ni tiene las herramientas ni tiene la capacidad. Por ejemplo, de producirlos. Por ejemplo, si Dios existe o no existe. Uno de los eslogans en muchos científicos es ser ateos. Yo más bien soy respetuoso porque hay una circunstancia, la ciencia no puede abordar el problema de la existencia de Dios, porque no tiene manera de demostrar su inexistencia o su existencia. Doctor, hay personas que dicen, me alivié de una enfermedad terrible gracias a Diosito o a mi santo claro. protector. Y eso hace Y alguien un efecto. Pregunta, ¿y el doctor que te curó o que te operó? Sí, él nomás ayudó, él nomás fue instrumento. Pero la ciencia, no, además es un concepto que va mucho más allá. Parecería que la ciencia realmente no significa nada. En ese sentido, ¿no? Lo que significa es el poder superior, la magia. Sí. Bueno, es que mire, también en buena parte la ciencia, otro de sus pecadillos es que se ha vuelto muy arrogante y se ha vuelto muy distante y muy deshumanizada. ¿Usted cree en los aspectos. milagros, doctor? Pues yo no. Pero verdad. ha hecho algunos. Tampoco he hecho ninguno. Hubiera querido hacer muchos. Con don Emilio hubiera querido hacer uno. No. Hizo uno ahora. ¿Pero qué me decía? Mire, yo creo que una de las cosas que son muy relevantes en el mundo de la academia y de la ciencia es que se tiene que volver a acercar a la humanidad como tal. Después de todo, acuérdese que los científicos de ahora son los artistas de la época moderna, son los que crean o generan conocimiento a partir de sus estudios. Aquí ya me generaron otro corte y me lo pusieron de cabeza, qué lindo. Está acabando el tiempo, pero yo confío en que el doctor quiera volver a este estudio y que sigamos conversando. Por el momento quiero decir algo. Doctor, hoy sabemos qué enfermedades va a tener un niño antes de que nazca. Una persona puede decir, quiero vivir hasta este día. Es más, hoy escuché la historia de un hombre increíble. Iba a tener muerte voluntaria, ¿cómo se llama? Sí. Y entonces dijo, muerte asistida. Muerte asistida. Entonces, no, me espero hasta mañana porque quiero ver un partido de fútbol. Uh-huh. La voluntad del hombre se está imponiendo.
Antes era Dios, lo digo con todo respeto para todas las personas, quien determinaba cuándo principiaba y cuándo terminaba la vida. Esta nueva posibilidad, doctor, implica una serie de cambios terribles. Absolutamente. Mire, le voy a decir, lo que sucede es que, contrario a lo que la lógica indica, el ser humano la primera vez que se muere de viejo es ahora. En toda la historia de la humanidad, bueno, uno que otro llegaba viejo, pero numéricamente no se morían. Sí. O se morían al nacer, o muy pequeños, sí, o de niños, o de jóvenes, o bien de adultos, pero adultos jóvenes que ya estaban, como usted bien dice, envejecidos a los 50 años. Pero fíjese que otro de los grandes problemas deontológicos de la medicina moderna, y lo estamos enfocando, pero en discusión ahorita, es eso. Ahora cuesta mucho trabajo morirse para muchas gentes. Antes, la medicina, en todo su devenir espléndido del siglo XX, el asunto era conservar la vida y salvar al enfermo, acomodar el lugar, para llegar a donde hemos llegado, a una estabilidad en donde el ser humano puede tener la aspiración de una vida plena y larga, como aspiración por lo menos, y la medicina sustentársela. Pero estamos llegando a tiempos muy difíciles. Prolongar la vida, pregunto, ¿calidad de vida? Ese es, pues, ya usted dio la respuesta. Es que una cosa es vivir y otra cosa es vivir plenamente. Pero entonces, ¿qué es vivir? Una persona puede decir, está viva sentada frente a un aparato de televisión, babeando, etcétera. Lo digo con todo respeto. Sí. Pero ese es el caso de muchas personas, o que están casi dormidas, no saben si es de día, de noche, no van a sentir nada, no pueden comunicarse. Es una vida que no sé. Por eso, mire, otra vez le vuelvo a decir, la investigación científica tiene que abordar todos estos problemas y tratar de llegar al desiderato que se ha marcado siempre. ¿Hay tiempo para eso, doctor? Una vida satisfactoria. ¿Hay tiempo para plantearse todo eso? Porque todo va a una velocidad tremenda. Bueno, vamos a tener que encontrar el tiempo porque esta velocidad en la que estamos metidos genera muchos avances cuyos efectos ni siquiera nos sentamos a entender o a comprender. No hay avance, no hay beneficio tecnológico o médico que no tenga sus costos. Y algo más, la posibilidad de que haya vida en el sistema, que haya otros planetas que tengan vida, o donde haya habido vida, pues todo eso cambia lo que nos enseñaron en la escuela, doctor. ¿Sí? O en nuestras casas. Sí, esa es una de las fantasías que siempre se han tenido y que a lo mejor ya la investigación científica pronto va a dar evidencias de si lo hay o no lo hay y resolverá ese tema. Pero, y si lo hay, entonces entenderlo va a ser una cosa también muy complicada. Decía, tenemos que buscar el tiempo para reflexionar acerca de estos avances. Voy a ser drástica. ¿Es hora de poner un alto? Mire, el ser humano y el talento humano, por los espléndidos desarrollos del sistema nervioso y el cerebro del ser humano, nunca ha aceptado esta circunstancia ni es razonable. Lo que sí tiene que hacer es entender los valores ancestrales de su especie y de la naturaleza y compensar sus avances científicos y tecnológicos con pensamientos y con valores ancestrales que la ciencia no da, la ciencia. Déjame decirle una circunstancia rápida. El coche es uno de los más grandes avances que ha tenido la historia de la humanidad y tiene beneficios interminables. Bueno, pues es la segunda causa de muerte en adultos. La contaminación. Y de contaminación y de los accidentes y de tantas cosas. Entonces, los avances científicos, la elongación de la vida humana, pasar de 30 años promedio hace 100 años a 80 años como está haciendo ahorita, pues tiene que tener muchas reflexiones. Hay algo curioso, doctor. Los dos momentos más importantes en la historia de una persona son el día que nace y el día que se muere, y ninguno de los dos momentos es una elección personal. No. Si acaso lo segundo, cuando dice uno esto de la voluntad asistida, que ahora podemos firmar y decir, yo no quiero que me hagan curaciones absurdas, déjenme morir de una manera natural. Sí.
esto cambia todo. Todos estos avances cambian el sentido del nacimiento, el sentido de la muerte, pero hay algo que tenemos que resolver. ¿Qué hacer entre un momento y el otro? Creo que eso es lo que da sentido a la vida. ¿Cómo la llenamos? Exacto. ¿Cómo la llenamos? Exacto. ¿Sí? Ese es un problema de toda la sociedad. Miren, los problemas que tenemos ahorita de violencia, de adicciones, de depresión, señalan que estamos lejos del mundo satisfactorio que nosotros creeríamos que hubiéramos alcanzado a como estamos ahorita, con tantas diversiones, tantas facilidades, tanto manera de distraernos, y sin embargo el mundo lo hemos complicado. Doctor, un científico se plantea el concepto de felicidad. Tenemos toda clase de sistemas para comunicarnos, pero ya no nos hablamos. Nos escribimos mensajes absurdos. Utilizamos medios maravillosos para decir, ¿qué ole, cómo estás, güey? Hace mucho frío y se acabó. Me parece una cosa terrible. Por supuesto. Nosotros necesitamos volver a reflexionar mucho. Necesitamos volver a sentir circunstancias que no están en esta vorágine de avances científicos y de nuevos modos de vivir en el que nos hemos metido, pues por los avances que hemos propiciado nosotros. Le pregunté hace un momento, ¿para un científico es importante el término felicidad? Bueno, mire, es un término en donde la ciencia se mete poco. ¿Por qué? Porque nos falta hasta definirlo. Mire, hay palabras tan comunes como inteligencia, felicidad. Inteligencia y capacidad de coordinar. Sí, pero la palabra inteligencia usted pensaría que está resuelta y que, porque todos sabemos qué es cuando decimos es inteligente. Sí. No la hemos podido definir correctamente, satisfactoriamente. ¿Qué sería la inteligencia para usted? Bueno, mire, la inteligencia en las definiciones ortodoxas médicas es la capacidad de escoger la mejor solución a partir de varias opciones. Pero resulta que todas las experiencias son nuevas para nosotros. No podemos elegir la mejor solución porque a veces no tenemos punto de comparación. Sí, pero la inteligencia sería haber escogido la mejor que hubiera sido la más favorable para nosotros y nuestro entorno. Pero usted dice, esto está muy tecnificado y yo lo critico y tiene usted toda la razón porque es muy insatisfactorio. Pero la propia definición de felicidad y de inteligencia no existen. ¿Pero qué es la tal. felicidad para usted, para un científico? ¿No es felicidad ver salir por su propio pie a un enfermo que estaba condenado? Claro, sí. Solamente que ese es un momento feliz. La felicidad no existe, doctor. ¿Como un continuo? No. Aparentemente no. Sería también terrible, como si todo el mundo fuera Mozart. Imagínense nomás. Por eso las gentes que dicen, no, yo soy muy feliz, pues cuando mucho podrán decir, yo tengo muchos ratos buenos y contentos, pero soy muy feliz, es un concepto muy difícil de ubicar, que además sabemos que no existe. Estos ratos para mí son de felicidad y contento, entre otras cosas porque las personas participan en el programa, lo hacen suyo, que es lo que más deseo. Luis Felipe Loria dice, quiero mandarle un afectuoso y respetuoso saludo a mi maestro, el doctor Julio Sotelo. Lo aprecio mucho y lo recuerdo mucho. Estuve en el Instituto Nacional de Neurología. Hablando de institutos, usted fue coordinador de los institutos de salud. ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? ¿De dónde nacieron, doctor? Nos queda poco tiempo, pero es muy importante. Mire, se lo voy a decir muy rápidamente porque es una gran creación mexicana, ¿eh? Es el subsistema de medicina. Ah, sí. Y le voy a decir por qué es creación mexicana. Instituto de salud hay en muchas partes, particularmente en el mundo muy avanzado, en Estados Unidos, en Europa. Pero los institutos nacionales de salud son áreas ubicadas en un país en desarrollo desde hace muchos años. Tenemos el instituto más antiguo tiene 65 años de edad. Y así hasta los últimos que se han creado, que terminan siendo 13 o 14 de acuerdo a alguna denominación actual. Pero el punto es este, ha sido un invento mexicano de altísima eficiencia que se ha generado fundamentalmente por patriarcas de la medicina que se dieron como en una pléyade de personajes. Cada uno quería hacer su instituto, cada uno quería, era el nacimiento de las especialidades. ¿Era para investigar? Y ese es su secreto, que esos institutos, además de dar un servicio de altísima eficiencia científica,
al mismo tiempo son grandes centros de investigación. Y en México, déjenme decirle que con las limitantes científicas que tenemos, la ciencia médica es la más avanzada y la que ha producido más beneficios internacionales de la ciencia mexicana. Y numéricamente y los institutos pues son el cofrecito donde se generan una proporción muy grande de estos avances, además de su servicio. Con usted podríamos hablar de miles de temas, entre otros el tema de las adicciones. Es algo que nos afecta, nos preocupa a todos y desde luego pienso que podríamos dedicarle justamente un programa a este tema, si es que el doctor quiere volver a estar con nosotros aquí en Canal 11. Encantado, para mí es un honor y un gran gracias. Luis Felipe, bueno, ya le mandó muchos saludos. Igualmente, ¿Hay algún medicamento que puede ayudar a contrarrestar la esclerosis lateral atrófica? Amiotrófica. Aquí dice. No hay ninguno, es una enfermedad muy seria y no hay ningún avance científico en esa enfermedad. Algún día lo habrá. ¿Sí? Y sería bonito Esperemos comentarlo aquí en Canal 11. Les mando un saludo, les agradezco su presencia en este programa y los invito a que nos veamos el próximo viernes para seguir conversando. Doctora, hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.